Grupos de merengue que dominaron la radio en aquellos años 90. Una época que yo domino como una época maravillosa para el merengue en la República Dominicana. Si quiere decocotarse o de gozarse de pinazo, no vacile mi amigazo y ve corriendo ese can. A sudar la gota gorda bailando con Coco Pan. Si es que tú te sientas una mujer, si es que tú te sientas una mujer, y yo tengo una morenita y eso lo macho para la vida. Muchas personas fanáticos de este género musical consideran que fue una década perdida en el merengue, pero ahí surgieron una amalgama de orquestas y artistas de merengue que quizás hoy día no están sonando por alguna razón, pero otros perduraron en el tiempo. Por ejemplo, en principios de los años 90 surgieron orquestas como la Coco Band, Roca Banda, Rica Arena, que fue un apéndice formado por Quinito Méndez en ese momento, buscando lo que era la ternura, ese merengue romántico, porque la Coco ya estaba acaparando el mercado en ese momento y querían buscar como un respiro para esa música romántica. La producción del Niño Mimado de Fernando Villalona para 1991-92 fue todo un éxito total, también dominó la radio en ese entonces. Virgilio Peñasuazo fue un fenómeno que surgió tras la salida de este músico de varias agrupaciones como La Artillería. Formó su propia agrupación, La Banda Gorda, que fue todo un fenómeno. Nelson de la Hoya con su tema Ay que Olla, que también incluso fue utilizado en un momento para asuntos políticos. Los Sabrosos del Merengue es otra agrupación que dominó la radio en ese momento, una pegada tremenda que tuvieron ellos, esos cantantes puertorriqueños. Ramón Orlando y los cantantes con el tema El Venao y El Virao. ¿Recuerdan ese maravilloso tema que incluso el Venao trajo muchos problemas para las parejas en ese momento? Sergio Vargas, independientemente de que venía desde los años 80 con Los Hijos del Rey, Johnny Fernández, con su propia agrupación pegó muchos temas musicales, y ese tema La Ventanita fue uno de sus grandes éxitos en esos años 90. Los Hermanos Rosario, esta agrupación todo el tiempo ha estado pegada, pero con el Morena Ben de esos 90 también acaparó la atención de las emisoras. Toño Rosario salió de esta agrupación y hay que destacar que Toño logró grandes producciones en los años 90 que lo volvió a catapultar como grande. Como por ejemplo podemos mencionar a algunas: Retornos a las Raíces, Amor Joyao, que aquí nosotros queremos hacer un entre paréntesis para hablar brevemente de Toño Rosario. Este artista debutó como solista el 14 de abril del 1990 en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico. Toda una euforia para ese entonces con el gran Toño Rosario, que por allá por Puerto Rico fue todo un fenómeno. Fue el primer merenguero que llenó la capacidad del Madison Square Garden, Toño. El United Palace y entre otros lugares pudo llenar Toño. Para 1983, vamos a hablar un poquito de su vida privada. Toño en esa fecha, 1983, casó con Marilyn Brenes en New Jersey. Para 1988 se casó con Ada Ramírez, con la cual tuvo 4 hijos. Para 1991 se casó con la modelo puertorriqueña Ivette Cintrón, con quien tuvo un hijo. Esta es la que Toño siempre menciona, Ivette, en sus temas musicales. Años después se divorció de Ivette y se casó en los años 90 con la que hoy es su pareja, Yari, que viaja a todos los lugares con Toño Rosario. Toño la lleva como si fuera un llavero, y eso es bonito, eso es maravilloso, que la pareja se lleven bien. Toño tiene 10 hijos. Tiene 10 hijos, el Cuquito Toño Rosario, que todavía hasta la fecha ha pegado todo lo que ha tirado, y en los 90 acaparó lo que es la radio. La idea de este comentario es que Toño acaparó tanto la atención de esos 90 con esas producciones musicales, que también varios arreglistas pudieron y tuvieron la oportunidad de ayudarlo a crecer por sus buenos arreglos, como el caso de Julia Heredia y también Israel Casado, que es un arreglista que le puso la tapa al pomo a ese, vamos a ponerlo, género de Toño Rosario, o a ese swing único de Toño. También en ese momento, ya en los años finales del 95, por ahí, venían surgiendo desde antes, obviamente, el famoso Meren House, con Sandy Papo, con Los Ilegales, con Fulanito, Proyecto 1, entre otros, que recuérdense que eso fue también un fenómeno. Lisa M. Este grupito de cantantes, artistas,
acaparó la atención no tanto de las emisoras, sino de esa generación que venía surgiendo y que se apoderó plenamente de lo que es el merengue house, y fue todo un fenómeno en aquel entonces cuando no existían redes sociales. Tanto fue así que llenaban estadios donde los merengueros originales clásicos no llegaron a llenar esos estadios, por ejemplo, como en Venezuela, Colombia y otros países que empezaron a apoderarse de estos artistas del merengue house. Destacar que ellos se apoderaron en esos años de la radio totalmente. Prácticamente nos olvidamos de esos merengues de línea, de esos merengues que venían forjados. La bachata también fue un género que empezó a acaparar la atención y a adueñarse las emisoras para ese momento. Anthony Santos venía con su Voy Pa' Allá, que eso fue todo un fenómeno. Raulín Rodríguez con Nereida y muchos temas musicales más. Frank Reyes ahí venía también colándose en el gusto popular. Luis Vargas, desde los años 80, siempre fue un fenómeno. Y cómo no destacar en esos años 90 que se adueñó mucho de lo que es las emisoras, y eso era fiesta y fiesta por todos los lugares. Pero también las orquestas románticas continuaban, además de los merengue house y todo eso. Por ejemplo, Zona Roja, Zafra Negra, Caña Brava, que eran agrupaciones que se formaron en Puerto Rico con músicos dominicanos y otros artistas de sacar, y se colocaron en el gusto popular temas como por ejemplo Ajena, Ni tú ni ella, Bonita pero mentirosa. Aníbal Bravo, que es un cantante, músico, pianista de larga data, también en esos años 90 trató de colarse con Eddie Rafael y con Tony Bravo con temas como Flor Dormida o Flor Perdida, unos temas que se pegaron bastante y llegaron al gusto popular. También los temas musicales Sin ti yo no me moriré, que viene de los años 80, pero en los años 90 también continuaron sonando. El grupo Tambo y Bongo, una agrupación que yo puedo llamarla efímera, y me disculpa a mi pana Carlos Grendal, porque Tambo pegó mucho, varios temas, pero realmente el que acaparó la atención fue un solo hit de ellos. Bongo por igual, que Bongo fue un grupito que salió incómodo con Carlos Grenda de Tambo y formaron Bongo, pero Bongo no pudo lograr muchas cosas, y también se ocuparon, y algunas emisoras fueron destacados. Dimanchi también, Dimanchi fue otro que con su ojo por ojo, diente por diente, y aquella famosa frase coge brisa, que ustedes recordarán que todavía suena hasta la fecha. Para 1993 graba esos temas musicales, Comerciante de Amor y otros más, que también es compositor de temas musicales de Alex Bueno. Esa producción Ternura de Alex, eso fue todo un fenómeno en esos años, desde que salió. Eso fue todas las emisoras. Se adueñó Alex Bueno con esa producción Ternura de las emisoras para 1992, con los temas musicales Un Imposible Amor. O sea, creo que ella durmió en mi cama, otro tema también, pero yo creo y considero que Quiéreme fue uno de los más descomunal en esa producción Ternura de Alex Bueno. Sonó muchísimo, sonó bastante en todos los lugares. Yo era un niño, un mozalbete, como dirían por ahí. Yo la escuchaba en las emisoras. ¿Qué dirán los demás, ustedes, que sí vivieron esa época? Eddie Herrera, aunque venía desde Wilfrido Vargas en aquel entonces con El Jardinero, también se adueñó con esa producción donde está La Vieron, los temas musicales La Bailadora, Carolina. Fue también todo un hit parade que había en todos los lugares, y las emisoras se adueñaron de estas canciones de Eddie Herrera, y Eddie Herrera se adueñó de las emisoras que sonaban en todos los lugares. Otro artista, Joseph Fonseca. Joseph Fonseca, Noches de Fantasía, es un tema que lo identifica donde quiera que van, y luego entonces que levanten las manos. Pero también este puertorriqueño logró colarse con Noches de Fantasía en muchas emisoras, tanto así que el mismo Alex Bueno tiene una versión de Noches de Fantasía y lo canta bien chulo. Hasta llora Alex Bueno al interpretar esta canción. De entre todos estos que hemos mencionado, no podemos dejar de enfatizar el escándalo que se armó en ese momento, la cocomanía, la Coco Van con la faldita, la flaca, el domingo, los pantalones. La Coco Van no tiene comparación alguna de esas agrupaciones de los años 90. Fue un fenómeno
que llenaba estadios. Fue un fenómeno que llegó a aglutinar una serie de personas increíbles en un concierto nunca antes visto hasta la fecha en la República Dominicana. Posiblemente era gratis, pero en aquel momento, cuando se manejaban las famosas patronales y también esas tarimas, eso era algo descomunal. La Coco Band tuvieron grandes éxitos, tantas composiciones como de Pochi Familia, como de Quinito Méndez, entre otros. Para ello tuvo que surgir un contrapeso. Y el contrapeso de la Coco Band fue Roca Banda. Cuando Quinito dice, me voy de aquí porque no me está yendo bien, nada más todo lo está cobrando Pochi, y formó, bajo el apoyo de disqueras y empresarios artísticos, lo que fue Roca Banda, junto a Bobby Rafael La Bobina. Aquí surgieron este contrapeso y esta algarabía fue bastante, que sonó mucho Roca Banda y se pegó. Quinito Méndez, que después entonces forma su propia agrupación, podemos destacarlo como esos artistas que se apoderaron de las emisoras, y esas canciones sonaron como La Grúa, el mismo El Chapuzón, los temas también musicales que todo el mundo conoce, que es Cachamba, que todavía hay un hoyo en la orilla del mar. Todos esos temas son éxitos de Quinito Méndez que suenan todavía hasta la fecha en las emisoras, pero Quinito también fue otro fenómeno que se apoderó en ese momento de las emisoras. Los cantantes de Ramón Orlando, wow, estos muchachos, el Christopher Baroy, Miguel, Feni Ortiz, fueron, Alexis Palacio, los muchachos fueron tan fenomenal que fueron a lo que, valga la redundancia, a lo que fue la Orquídea en Viña del Mar, y la gente interpretaba esos temas musicales como nadie. Fue de las agrupaciones, de las pocas agrupaciones que pudo salir de la República Dominicana y tuvo éxitos en el extranjero. Y ahí está Wilfrido Vargas, ahí está también la misma Quinito Méndez, Rica Arena, pero los cantantes con ese venado y ese virao. Ese venado trajo muchos problemas familiares. ¿Conoce usted algún allegado en el barrio, algún conocido que tuvo problemas por haberle cantado la canción El Venado? En ese momento, recuerdo que la revista Suceso, que existía para aquel entonces en la República Dominicana, siempre traía una noticia desagradable para todo el mundo. También ahí mismo con lo que es esa fiebre de ese tipo de merengue que jocoso, el venado, el virao, Freddy Geraldo el Pollito, eso fue entre los niños, los adolescentes, los adultos, con ese tema Dame del Pollito, acapararon la atención en esos mediados de los años 90 de toda esa generación, que eso fue algo, señores, muy interesante. Asimismo la banda Chula con Nelson de la Hoya, oriundo de Bonao, tuvo mucha acogida con Ay Que Olla, muchos temas, incluso lo utilizaron hasta para la política, como dije al principio de este video, y otros temas que Nelson de la Hoya popularizó y pegó. Los Toros Pan también fue una agrupación que cuando surgió acaparó todo, se adueñó de todas las emisoras. Eso fue el Torito, Indira y los demás. Fue algo muy interesante en aquel momento, con esos temas que se popularizaron bastante de los Toros Band. Incluso hasta los popurrí clásicos que hicieron se pegaron y lo sonaron mucho en las emisoras. La diferencia que existe entre los que hemos mencionado, que a pesar de la Coco Band fue todo un fenómeno en la República Dominicana, la Coco no salió de la República Dominicana, no salió más que de la urbe en Puerto Rico de los dominicanos, que de la urbe en Estados Unidos, específicamente en Washington High y esos lugares donde hay dominicanos, y parte posiblemente de la Florida, que la Coco Band pudo escucharse. Pero como sonó Quinito Méndez, Rica Arena, Sergio Vargas, que lograron salir hacia América Central y América Latina, que estos muchachos se apoderaron de ese mercado y no solamente se quedaron estancados en la República Dominicana. Fernando Villalona fue un fenómeno en los 80, pero también en los 90 con esas producciones, El Niño Mimado y otros más, Déjate Querer. No salió de la República Dominicana por alguna razón y es poco conocido en esos países de Centroamérica y América del Sur. Para usted, ¿cuál fue más exitoso? Repito, para usted que no está viendo, lo que pueden dejar sus comentarios, que pueden escribir, ¿cuál fue más exitoso? ¿Pochi Familia o Quinito Méndez?
A raíz de lo que estamos hablando, que Quinito Méndez creó Ricarena y Ricarena salió hacia el exterior, también el mismo Quinito con el baile del Suazua y otros temas más como Cachamba se internacionalizó. Pochi y Familia con la Coco Band, que fue todo un fenómeno, pero se quedó aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál ha sido para usted más exitoso? ¿Quinito Méndez o Pochi y Familia? Me voy a encontrar un lío yo con Quinito y con Pochi y Familia de Sky. Sin duda alguna, José Virgilio Peñasuazo, a mitad de los años 90, tuvo una gran acogida con esa agrupación, la Banda Gorda, que gracias a los neoyorquinos, los viajantes que llegaban a la República Dominicana con ese CD en mano, empezaron a sonarlos en esas bocinas grandes que traían esos carros, y las emisoras empezaron entonces a tener que producir estos temas, y eso le dio al mismo José Virgilio Peñasuazo la pegada que merecía por ser gran compositor, gran arreglista e intérprete también del merengue. Y Pochi con esos temas musicales, Yo Sigo Subido en el Palo y otros más, fue algo fuera de serie. En los carnavales, en las patronales, en todos los lugares escuchábamos esto. Son artistas que se adueñaron de las emisoras o grupos musicales que sonaban bastante las emisoras. Además, empezaron a surgir para ese entonces lo que es el más famoso merengue de calle, o agrupaciones que tocaban merengue de calle como Moreno Negrón, Rumbanda, Malafé, Amarfis, el mismo Tulile, gran músico, y empezó a meter el bloque, como dicen ahora, para interpretar esos temas de calle, temas jocosos de los barrios, hablando de las jocosidades que en ese momento existía, pero Tulile se adueñó con el Cuca Cuquita, que es de los nietos del rey, se adueñó con este tema de las emisoras. Y también Malafé con La Vaca, que todavía es viral en lo que es TikTok, los temas de Malafé y también de Amarfis, la banda de Ataque. Ese merengue de La Vaca, señores, eso fue todo una situación en el mismo TikTok, que uno se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando con estos merengues que últimamente se están viralizando, esos clásicos? Hace 2 décadas que Eddie Herrera interpretó Eres Ajena, del compositor Alejandro Montero, que hoy es viral en TikTok. Hoy volvió a resurgir gracias a una muchacha que hizo un trendy, empezó a bailar como si fuera reggaetón, y a la gente le encantó, y se armó el juidero con Eres Ajena de Eddie Herrera, que prácticamente estaba en el olvido, por lo menos en las emisoras, en los lugares. Tendría su fiesta por ahí. Para ese entonces también Ruby Pérez, en paz descanse, acaparó la atención con El Perro Ajeno y otros temas musicales que venían sonando para aquel entonces, y también se dio muy grande y se adueñó de las emisoras. Los años 90, así como los años 80, fueron maravillosos según cuentan los que vivieron la época. Yo pregunto, esta década fue la década de la decadencia de los años 90, la década de los años 90 fue el declive del merengue. Usted que vivió la época, ¿qué usted puede decirnos? Una anécdota que pueda contarnos en los comentarios, que lo vamos a leer en el próximo video. ¿Qué le pareció a usted o qué le ha parecido esos años 90? ¿Fue realmente un momento, unos años gloriosos para el merengue? ¿Unos años inolvidables? ¿O hay que olvidarse de esa época? Porque en otro renglón de noticias, entre otras cosas, dicen que la década de los 90, no en el merengue, sino en todo, fue la década perdida. Pero para nosotros como dominicanos y para los que están en el extranjero, los colombianos, venezolanos, guate, ecuatorianos que escuchan el merengue, y los mexicanos, para ustedes los 90 fue la década perdida en la música dominicana, llámese el merengue. Es una pregunta que la voy a dejar para todos ustedes. Esperando les haya gustado estos contenidos que estamos trayendo, remembranza, recordando, porque recordar es vivir. Además de que vamos a traer también cosas de actualidad de estos años modernos, porque hay muchos merengueros que están volviendo a grabar. Yo soy Joan Abreu, espero les haya gustado este contenido en este momento. Hasta la próxima. Si es tu primera vez, suscríbete a este canal de YouTube, dale like, te invito a que comparta estos videos con todos sus familiares y allegados en WhatsApp, en Facebook, Instagram, donde usted desee. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Yo soy Joan, bye bye.